César. César. Aló, ¿se me escucha? Perfecto, sí, perfecto. Entonces empieza. Un segundito, pues. No te Bien. preocupes. Un cordial saludo, estimados participantes del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. Mi nombre es César Augusto Popo Iberos y soy actual asesor de evaluación y desarrollo científico en el Consejo Directivo CPD para la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Central del Valle del Cauca. Entonces, para el día de hoy les tendremos un conversatorio sobre experiencia en el área investigativa. En esta ocasión con algo diferente, tendremos una experiencia de caso sobre lo que es el Pectus excavatum al Pectus aft de Arc Reactor. Para el día de hoy estamos acompañados de María Fernanda Chamorro, Juan Pablo Alzate y María Isabela Bonilla, que pertenecen al Departamento de Ciencias Básicas, Departamento Quirúrgico del Programa de Medicina de la Universidad de Caldas. Bueno, cordial saludo para todos. Primero que todo, quiero agradecer al comité organizador por brindarnos este espacio. Mi nombre es María Isabela Bonilla Arbeláez, soy estudiante de medicina de tercer semestre en la Universidad de Caldas. Actualmente soy oficial local del Comité Permanente de Salud Sexual y Reproductiva, ESCORA, de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Caldas, ASEMCAL. Soy miembro de la Junta Directiva del Semillero de Neurociencia de Caldas, SNC. Muchas gracias. Un cordial saludo, yo soy María Fernanda Chamorro Arias y soy estudiante de 10º semestre de la Universidad de Caldas. Soy la coordinadora del Semillero de Neurociencia de Caldas y soy la subcoordinadora de la división CECINCITO, perteneciente al Semillero de Investigación en Cirugía, CECIN. Actualmente soy miembro activo de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Caldas, ASEMCAL. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Pablo Alzate Gallego, soy estudiante de medicina de 10º semestre de la Universidad de Caldas, soy miembro del Semillero de Cirugía e Investigación de la Universidad de Caldas, CECIN, miembro del Semillero de Investigación en Dermatología de la Universidad de Caldas, CIDERM, miembro de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Caldas, ASEMCAL, y soy monitor de histología para el programa de medicina de la Universidad de Caldas. Muchas gracias. Bueno, la tabla de contenido del día de hoy vamos a empezar con apuntes históricos, después con anomalías de la pared torácica y por último la presentación del caso. Vamos a iniciar con un poco de historia. Entonces, el Pectus excavatum fue reconocido por primera vez en el siglo XVI. Alrededor de 1594 se realizó la primera descripción de Pectus excavatum por Johann Bauwinus en un niño de 7 años que tenía una deformidad anterior de la pared torácica con síntomas de tos paroxística, disnea por compresión, que se había presentado anteriormente en diversos miembros de la familia. Solo hasta principios del siglo XX, que la cirugía torácica se convirtió en una disciplina ampliamente aceptada, se realizaron las primeras descripciones sobre la cirugía de Pectus excavatum que datan del año 1911, donde Luigi Meyer intentó la primera corrección quirúrgica de este. Se realizó una resección del segundo y tercer cartílago costal para así mejorar los síntomas de disnea, pero sin realizar cambios en la deformidad. Más adelante, en 1920, un cirujano alemán llamado Ferdinand Sauerbruch realizó la primera reparación de Pectus utilizando una técnica más agresiva. Él retiró el cartílago de la quinta a la novena costilla y parte inferior izquierda del esternón, donde hizo un corte para corregir su forma. Bueno, el doctor Mark Ravitch en 1947 introdujo la condroesternoplastia. Este procedimiento implica en crear una incisión a lo largo del tórax a través de la cual se extrae el cartílago y se separa el esternón. Luego se inserta una pequeña barra debajo del esternón para sostenerla en la posición deseada. Esta barra se deja implementada hasta que el cartílago vuelva a crecer. Generalmente alrededor de 6 meses se retira la barra.
esta técnica no se practica ampliamente ya que es muy invasiva. Con base a la técnica de Ravitch, en 1961, Paul Atkins y Brian Blades tomaron este concepto de refuerzo interno e inventaron una barra de acero inoxidable que pasaría detrás del esternón. Esta forma de reparación de pectus se convirtió en la técnica para los pacientes de todas las edades durante los próximos años. Aquí podemos ver, pues, en esta imagen la barra de acero inoxidable que se pone por debajo del esternón. Bueno, finalmente en 1997, el doctor Donald Noss, en cooperación con Walter Lawrence Surgical, desarrolló una técnica quirúrgica un poco menos invasiva, pues entre comillas, porque sigue siendo pues muy invasiva, ya vamos a ver, para remodelar la pared torácica en un periodo de 2 a 3 años. Este procedimiento se conoce como el procedimiento de Noss. Entonces aquí podemos ver en la imagen, se corrige el defecto del pectus sin resección del cartílago. Lo que decíamos es para qué nosotros retirar el cartílago viendo que estos son flexibles. Entonces se aplica presión externa al esternón utilizando una barra de acero conocida como barra de Noss. Esta se coloca en el espacio pleural, ahí podemos ver en la imagen C, y una vez esta está dentro, se gira 180 grados y luego se une lateralmente al borde exterior de la caja torácica. Bueno, aquí podemos ver en una radiografía cómo esta barra de acero nos cruza pues todo el tórax horizontalmente. Esta data del año 1993, fue uno de los primeros pues procedimientos que se hizo con esta técnica. Y aquí podemos ver un paciente de 7 años, una foto tomada antes de la cirugía y ya después el resultado final. Bueno, a continuación vamos a hablar de unos conceptos básicos y generales sobre el pectus excavatum. Se define entonces como la deformidad de la pared torácica que se caracteriza por presentar una depresión esternal que generalmente comienza sobre la porción media del manubrio del esternón y progresa hacia adentro a través del proceso o a través del apéndice sifoides. Un poco más adelante hablaremos más de el por qué ocurre esto. El pectus excavatum es la más frecuente de las malformaciones de la pared torácica anterior. Alrededor del 90% de los individuos con una malformación de la pared torácica anterior tienen pectus excavatum. La incidencia se estima entre 1 por cada 400 a 1000 nacidos vivos y es de 3 a 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Generalmente el pectus excavatum se presenta esporádicamente, sin ninguna otra alteración asociada y pues no otra alteración que sea pues resultante de la malformación propiamente. Pero puede acompañarse en algunas ocasiones o en algunos casos de enfermedades genéticas, enfermedades neuromusculares y algunas alteraciones que son propias del tejido conectivo que ya vamos a mencionar. Ahora bien, en cuanto a la etiología del pectus excavatum, no hay un consenso claro, por lo que surgen una serie de hipótesis y asociaciones con otras patologías que se pueden clasificar básicamente en 3 grupos: las causas extrínsecas, las causas intrínsecas y las genéticas. Las causas extrínsecas contemplan todos aquellos factores externos ajenos al individuo que pueden ejercer una presión sobre la pared anterior del tórax, precisamente sobre la estructura ósea afectada, en este caso, pues que es el esternón. Como en el caso, lo están viendo en pantalla, de las anormalidades de la presión intrauterina durante el desarrollo fetal que pueden generar malformaciones de la pared torácica anterior. Las causas intrínsecas son quizá las que más se han explorado o las que se han estudiado más a fondo. Y se tiene de primera en la lista de las causas intrínsecas el sobrecrecimiento del cartílago costal ejerciendo paulatinamente un aumento de la presión sobre el esternón
como en un sentido anteroposterior. También encontramos crecimiento general de las costillas, también encontramos alteraciones del parénquima pulmonar que disminuyen el contenido o el volumen intratorácico y algunas alteraciones metabólicas que pueden conducir a debilidad del tejido cartilaginoso. Aunque existen pues más causas extrínsecas, estas son las que más están descritas en la literatura. Generalmente el pectus excavatum pues es esporádico, pero en algunos casos se puede asociar a otras enfermedades genéticas, como enfermedades del tejido conectivo. Un ejemplo de estas es el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y la osteogénesis imperfecta. Se puede asociar también alteraciones neuromusculares como la atrofia muscular espinal y particularmente se presenta en amplia asociación con otras condiciones genéticas como el síndrome de Turner, el síndrome de Noonan y la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. A partir pues de lo anterior, entonces pues logramos identificar asociaciones genéticas, nada más. Pero la presencia de un solo defecto genético que pueda originar el pectus excavatum no se ha identificado hasta el momento. Ahora bien, uno se pregunta, de todas estas hipótesis de las que venimos hablando, ¿cuál es la que más frecuentemente se evidencia o la más descrita en la literatura médica? Pues la hipótesis principal que tenemos ha girado en torno al metabolismo defectuoso que conlleva una debilidad biomecánica y esta debilidad biomecánica conduce a un sobrecrecimiento del cartílago costal, lo que tendría implícito en sí que los pacientes con pectus excavatum deben presentar cartílagos costales más largos por esa debilidad y ese sobrecrecimiento. Entonces deben presentar cartílagos costales más largos y quizá pues cartílagos costales con un diámetro mayor que en las personas sin esta alteración. Entonces surgen una serie de estudios encaminados a descartar la hipótesis del sobrecrecimiento del cartílago costal. Lastimosamente, pues es la hipótesis más aceptada previamente, pero que actualmente es la más debatida. En un estudio que fue publicado y al cual pertenecen pues esas imágenes que están viendo en la pantalla, un estudio publicado en el Journal de Investigación Quirúrgica en octubre del 2018, se tomaron 16 pacientes con pectus excavatum y se compararon con 16 controles de edades, de género y pues de características físicas que permitían que se emparejaran con los otros del grupo que tenía pectus excavatum. Ambos grupos estaban pues en un rango de edad de entre los 6 y los 32 años y se les midieron las costillas de la cuarta a la octava. ¿Por qué se les midieron de la cuarta a la octava? Porque en previos estudios ya se habían analizado las otras costillas u otras costillas que no están ahí consideradas, entonces era más como para complementar y para hacer un poquito más amplio el conocimiento que se tenía en este ámbito. El estudio finalmente concluyó que de manera sorprendente para los que defendían la anterior hipótesis, los pacientes con pectus excavatum tenían menores longitudes del cartílago costal, y es lo que estamos viendo ahí en la gráfica. Si ven en la B y en la C, al lado derecho, el color oscuro o el negro, pues el gris oscuro, es los pacientes con pectus excavatum, y con gris claro son el grupo control. Y el cartílago es de menor tamaño en los que tienen pectus excavatum. Se encuentra también una predominancia o un tamaño menor que es predominante al lado izquierdo. Esta investigación pues concluye que ni ella ni otros estudios similares han logrado encontrar información que logre apoyar la hipótesis del mayor crecimiento y tamaño del cartílago costal, pero logra corroborar una hipótesis alternativa que surge en estos estudios, y es que los pacientes
con Pectus excavatum suelen tener cartílagos costales más cortos. Finalmente, las recomendaciones que le dan a los futuros investigadores en este campo son tomar muestras más grandes, claramente porque en este estudio se tomó una muestra más bien pequeña de 16 pacientes, y realizar un estudio siempre tridimensional para que las mediciones de los cartílagos y de las costillas sean más precisas y para que la visualización del defecto y las alteraciones de los tejidos blandos continuos pues, se puedan evidenciar de una manera más definida. La alta prevalencia del Pectus excavatum en conjunto con las alteraciones propias del tejido conectivo pueden sugerir la asociación al desarrollo anormal del cartílago, que es lo que hemos venido hablando. Algunos autores pues plantean que la malformación puede ser causada por alteraciones o desequilibrios entre los genes que estimulan el crecimiento del cartílago y los que inhiben el crecimiento también del cartílago. Se encuentran alteraciones previamente descritas, como en el síndrome de Marfan, que tiene una mutación o que presenta una mutación del gen para la fibrilina 1, pero no se identifica, en el caso del síndrome de Marfan, no se identifica aún un desencadenante genético aislado para que se presente el Pectus excavatum. También tengamos en cuenta, y tampoco se encuentra como una asociación fisiopatológica clara y consensuada a nivel mundial que diga por qué en el síndrome de Marfan se presenta el Pectus excavatum. También pues hay que tener presente que si existe una asociación o una relación con las anormalidades, ya sean sindromáticas o aisladas del tejido conectivo, no podemos limitarnos únicamente a la línea condroblástica. Como lo estamos viendo ahí en la imagen, está claro que la célula mesenquimatosa produce una estirpe muy variada de células del tejido conectivo que podemos encontrar todas ellas inmersas dentro de los tejidos que componen la pared torácica. O sea, no limitarnos solamente en las alteraciones del tejido conectivo a echarle toda la culpa a los condroblastos y por consiguiente a los condrocitos, sino que hay que tener en cuenta que hay otras células provenientes de la célula mesenquimatosa que pueden también asociarse en las patologías del tejido conectivo a la formación o al desencadenante del Pectus excavatum. Tampoco hay un consenso preciso en cuanto a la historia natural del Pectus excavatum, pero las siguientes consideraciones son las que más se aceptan a nivel mundial por los expertos y para el manejo de estos casos. Alrededor de un tercio de los casos de Pectus excavatum se presentan durante la infancia. Se reportan regresiones espontáneas en la infancia, pero estas se consideran raras, son más bien escasas. La frecuencia de la mejoría espontánea o de esa regresión espontánea disminuye aún más después del año de edad y no es de esperarse ninguna mejoría espontánea después de los 6 años, no es frecuente, no está descrito. En un tercio de los pacientes después de los 12 años de edad, la deformidad del Pectus excavatum empeora, especialmente durante el periodo de crecimiento en la adolescencia, y permanece igual, o sea, sin empeorar en 2/3 de las poblaciones o de las personas estudiadas. Además, a eso hay que añadirle que no hay unos marcadores específicos o unos marcadores confiables para predecir la progresión del resultado de la malformación al finalizar pues, el proceso de crecimiento. Y también tener presente que generalmente al Pectus excavatum no se le atribuyen discapacidades o muertes fisiológicas debilitantes propiamente por esta condición ni en niños ni en adultos jóvenes. Y tampoco se le atribuyen muertes por esta manifestación cuando se presenta de forma aislada. Es decir, cuando se asocia a otras enfermedades del tejido conectivo o a otros síndromes, pues todo como que en conjunto juega para presentar las discapacidades o las muertes fisiológicas. Pero cuando el Pectus se presenta de forma aislada,
generalmente o no se le atribuyen muertes ni discapacidades. En cuanto a las características clínicas, empezando por los síntomas, en un estudio donde se consideró pues, una muestra bastante amplia, se analizaron los síntomas presentados en los pacientes con la condición del pectus excavatum y se encontró que el 82% presentan intolerancia al ejercicio, dolor en el pecho en el 68%, mala resistencia en el 67% y falta de aliento en el 42%. Estos datos son para adolescentes y para adultos jóvenes, pues precisamente los de este estudio. En otros estudios se encontró que los niños rara vez presentan esos síntomas y en otro estudio, donde se contemplan alrededor de 50 adultos con pectus excavatum, se encontraron valores muy similares a los que se presentan en los adolescentes y a los que se presentan en los adultos jóvenes. Particularmente, en algunos casos, los adolescentes y los adultos jóvenes aseguran haber sufrido estos síntomas durante un lapso máximo de 6 meses, no más. Pero esto es solo en algunos casos. En cuanto a las preocupaciones cosméticas, bueno, pues las preocupaciones por la apariencia física son muy frecuentes y más en tiempos modernos donde la apariencia física y la apariencia del tórax son cruciales para la aceptación propia y para la aceptación en distintas esferas sociales. Se encontró que los pacientes o las pacientes femeninas tienen más probabilidades de expresar preocupación por su apariencia física que los pacientes masculinos, 68 versus 40%. Pero otros estudios muestran cómo las pacientes o los pacientes van disminuyendo su preocupación por la apariencia física con el pasar de los años, especialmente los que no se han intervenido antes de los 18 a los 20 años. Es decir, entre los 18 y los 20 años hay una caída de la preocupación por el componente o por la apariencia física. En cuanto a las imágenes, para tener un concepto breve de ello, tenemos en el cuadro A, o sea, al lado izquierdo, una vista posterior del tórax que muestra costillas posteriores más bien orientadas de manera como horizontal, son las que están señaladas por la flecha continua, y se muestra también un borde cardíaco derecho mal definido, que es lo que está siendo apuntado por la punta de flecha, y se ha desplazado este borde cardíaco hacia la izquierda y detrás del esternón y frente a la columna vertebral. Las costillas anteriores, como las vemos en la flecha discontinua, están orientadas de manera pues más vertical. En la B, que es la que tenemos aquí a mano derecha, es una vista lateral del tórax que muestra un esternón posicionado posteriormente y es el que estamos señalando ahí con la flecha continua. En la C, que es la que tenemos a mano izquierda, encontramos una tomografía axial computarizada de tórax a nivel del corazón que muestra un esternón claramente deprimido y un atrio derecho que también se ve comprimido y el atrio está señalado pues por la punta de la flecha y el esternón deprimido está señalado por la flecha continua. Y al lado derecho, o sea en el D, pues es un reformateo sagital de la tomografía que se tomó y se muestra un desplazamiento posterior del esternón, el que está señalado con la punta de flecha, y la compresión del atrio derecho, que es el que está siendo apuntado por la flecha continua. Ahí sí es más evidente esa alteración atrial causada por la compresión de los tejidos blandos que ejerce el esternón. Bueno, y en la imagen C, al lado derecho, podemos observar que el cartílago costal del lado izquierdo es más corto que el lado derecho, algo que es prevalente y que les comenté que se manifestaba con frecuencia en los estudios. Aquí vemos el ejemplo de un paciente de sexo masculino de 14 años que consulta por una deformación o por una anomalía torácica.
anterior. Entonces, en esta figura lo que vemos es una radiografía de tórax, con proyecciones AP y lateral en la A, o sea, en la del lado izquierdo, la proyección AP. Se observa una horizontalización de los arcos costales anteriores. Hay compresión y borramiento del contorno derecho del corazón, es lo que está señalado con la flecha gruesa. Y hay una opacidad del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Esto pues es compatible con una atelectasia secundaria a la compresión que está ejerciendo el esternón. Y todos estos hallazgos que encontramos en la radiografía AP pues son compatibles con un pectus excavatum. Y ahí al lado derecho, en el B, se muestra acentuada la depresión del esternón en la mitad inferior de este, especialmente evidente en la radiografía con proyección lateral. Eso no se puede ver en la AP y es lo que se está señalando con las flechas más delgadas. Como complemento para el estudio de un caso, se solicita una tomografía computarizada de tórax y aquí en el corte axial a nivel del apéndice sifoides del esternón se observa el marcado estrechamiento del diámetro AP del tórax en la línea media. Entonces aquí podemos utilizar o valernos de una herramienta muy valiosa que es el índice de Haller, que se obtiene, en este caso se obtiene a partir de la relación entre el diámetro transverso o transversal del tórax, que en este caso tiene una medida de 24.5 centímetros, y la distancia entre el esternón, la punta o el sitio más prominente hacia adentro del esternón, y donde inicia el cuerpo vertebral, pues de la vértebra que se logra visualizar en el corte. Eso dio pues una medida de 5.3 centímetros, se divide 24.5 entre 5.3 y corresponde a 4.6, que corresponde o que es compatible con un pectus excavatum severo, es decir, hay que intervenirlo y ya más adelante hablamos de eso. Se aconseja entonces en estos casos tomar la tomografía computarizada de tórax con una plena inspiración para maximizar las dimensiones o los diámetros intratorácicos y propender o entregar o proporcionar una estandarización que permita la comparación de las exploraciones posteriores que se le van a realizar al paciente o para registrar estos datos en el caso que se decidan hacer seguimientos o reportes. Y un dato adicional y finalmente, en un tórax normal se supone que esta relación entre ambos diámetros debe ser menor o igual a 2.5. Este artículo, titulado Pectus excavatum, reparación con la técnica de Nos, serie de 10 casos, fue uno de los artículos que inspiró nuestro trabajo. Nuestro trabajo inicialmente constó de un reporte fotográfico por el cual se iba a llevar a cabo pues, en el evento del Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación Médica, CESIN, a realizarse este año en la ciudad de Bogotá, en el mes de mayo. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? O sea, este es un estudio descriptivo de serie de casos de pacientes que fueron tratados con la técnica de Nos en el servicio de cirugía pediátrica de una de las clínicas de más prestigio pues a nivel nacional y que la encontramos en Bogotá, la Clínica Infantil Colsubsidio, en el cual durante un periodo entre diciembre de 2004 y julio del 2008 determinaron cuáles eran los pacientes que requerirían o no una indicación quirúrgica. Y aunque el pectus pues excavatum es una enfermedad muy frecuente del tórax y de hecho pues es la más frecuente a nivel del tórax como lo mencionó mi colega, durante este periodo solamente se presentaron 10 casos con indicación quirúrgica. Por ende, pues la cirugía va a tener un efecto tanto funcional como cosmético importante, que también pues esto se reconoce en la literatura y pues en el presente estudio. Por eso vamos a hablar ahora de cuáles son esas indicaciones quirúrgicas. La más importante de todas es la primera, un índice de Haller más de 3.25, que puede ser mayor o igual, pero este índice de Haller se debe asociar a algo, y es de que exista una progresión evidente de la deformidad torácica, en la cual
cuando existe esta progresión evidente, se va a asociar a unos síntomas, que esos síntomas pueden abarcar desde un componente pulmonar o un componente cardíaco. Dentro del componente pulmonar podemos encontrar una respiración paradójica o invertida. ¿Y esto qué quiere decir? Esto, pues, como sabemos, se produce por una desincronización producida entre los movimientos respiratorios tóraco-abdominales. Una función pulmonar disminuida, que cuando se toma una espirometría, se observa que puede haber un patrón tanto restrictivo o obstructivo. Entonces, eso es importante de que el paciente, que a pesar de que tenga un índice de Haller, pues de este componente, también se someta a una espirometría. Respecto al componente cardíaco, podemos encontrar desde desplazamientos o compresión cardíaca, prolapso mitral, una disminución del volumen de eyección del ventrículo izquierdo o arritmias. Por ende, es importante de que también tenga un electrocardiograma y un ecocardiograma. Todo esto se puede asociar a un dolor torácico lumbar. Y cuando encontramos un dolor torácico lumbar, se asocia a un efecto secundario en sí del cuadro mismo de pectus excavatum, asociado a su vez a un disturbio de imagen corporal, que esto va a llevar a una afección psicológica relevante. Es decir, es toda una cascada de eventos entre sí. Por último, puede también asociarse a fracasos de procedimientos quirúrgicos anteriores. Lo que vemos nosotros resaltados en negrita son las principales indicaciones quirúrgicas del paciente que vamos a presentar pues a continuación. Normalmente coexisten 4 o más de estas situaciones en un mismo paciente. También se recomienda que la reparación quirúrgica del pectus excavatum en casos pues sintomáticos se establezca con una edad óptima a partir de los 8 años. Pero ¿qué encontramos? ¿O cuál es nuestro consenso en sí? De que, como mencionó mi colega, debería de realizarse a partir de los 11 años o los 13, porque pues es el punto de crecimiento óptimo en sí, es decir, pues al inicio de la pubertad. El tratamiento, pues en sí, en otras palabras, pues es realizarlo lo antes posible para evitar las posibles complicaciones derivadas de la propia enfermedad, como lo vimos en un punto como un efecto adquirido, vendrá siendo la escoliosis y los problemas pues, psicológicos que esto puede acarrear. De pectus excavatum al pectus abductor arch, al final de la presentación les comentaré por qué escogimos este nombre. En la imagen vemos una radiografía posterior posquirúrgica del paciente. Todas las imágenes siguientes que vamos a presentar pues cuentan con el consentimiento informado de los padres del paciente, porque nuestro paciente pues es menor de edad. Entonces, aunque la introducción de la técnica de Enos revolucionó el tratamiento quirúrgico del pectus excavatum y se ha generalizado su uso en nuestro medio, el objetivo general de nuestro estudio es conocer la situación actual del uso de esta técnica versus otra técnica quirúrgica en tendencia del 2012, que es la taulinoplastia, en el servicio de cirugía pediátrica en un hospital de la ciudad de Manizales, Caldas. En la imagen podemos observar un dispositivo que es radio opaco, y eso se conoce como Pectus Ab, que hace parte del Pectus Ab Surgery Kit, más adelante a especificar. Y como objetivo específico, se pretende analizar los principales aspectos epidemiológicos y resultados clínicos empleando la técnica de NAS y la taulinoplastia. Él es el doctor Carlos Barjadi, el cual en el 2012 estableció este procedimiento, conocido como taulinoplastia, y él determinó de que al ser una técnica extratorácica es mínimamente invasiva. ¿Y bajo qué premisa surgió todo esto? Bajo la premisa de que las técnicas de cirugía evolucionan y constantemente pues se ven introduciendo nuevas modificaciones. Él expuso este trabajo en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, en un congreso pues, de pared torácica realizado en el año 2014 y posteriormente introdujo pues, sus resultados en distintos journals, como vemos en la referencia, en el año 2016. Vamos a hablar entonces de qué consiste la taulinoplastia, pero antes hablemos del Pectus Ab Surgery Kit, el cual, como observamos en la imagen, consta de una placa y un sistema de elementos o pues herramientas en sí. En el video observamos de que se realiza un orificio a nivel external con una broca de 2.5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros y con un tope de 9 milímetros en sí a nivel external, es decir, en el punto más profundo.
Posteriormente se inserta la placa, se realiza el cerclaje de esta por medio de una Ciflex número 5 y se inserta el sistema de roscado por el orificio central y se eleva el esternón pues a la posición corregida. Se realizan los orificios siguiendo los agujeros centrales de la placa y se colocan por último 5 tornillos de fijación. Se retira el sistema de elevación y el sistema de taco. Por último, o en otras palabras, este sistema de implante a nivel external o a nivel subcutáneo en la zona del hundimiento pues, de tórax, posteriormente pues, por medio de un sistema de elevación o tracción que como vimos en el video consiste por medio de un tornillo y una tuerca que se presionan o se aprietan progresivamente en sí hasta lograr la reducción del efecto del mismo. Con respecto pues, a la presentación del caso, es un paciente masculino de 13 años y 8 meses con un índice de Haller de 4. El tiempo quirúrgico fue de 85 minutos. Se manejó la analgesia bajo dipirona, una ampolla intravenosa cada 6 horas y como coadyuvante se requirió pues, acetaminofén, 500 miligramos vía oral 6 horas. Se requirió terapia respiratoria de posición Fowler. ¿Por qué terapia respiratoria? Porque el paciente lo que más presentó fue en sí una afección pulmonar. La espirometría dio un patrón restrictivo. El tiempo de hospitalización fue 5 días y esto es una ventaja de que posteriormente vamos a comentar cuáles son en sí la experiencia de todo este proceso. En la imagen evidenciamos la fotografía prequirúrgica y se logra observar pues, la malformación de la pared anterior del tórax, ¿sí? Que como mencionaron mis colegas, esa profunda depresión a nivel external, y no solamente a nivel external, sino que también hay una afección de las articulaciones condroesternales inferiores, con grandes repercusiones estéticas, psicológicas y sociales, que nos comentaba nuestro paciente, de que él temía siempre retirarse la camiseta en clases pues, de educación física. Claramente que no realizaba pues, deporte que ya requiera como pues, deporte aeróbico, por las complicaciones mismas que generaban esa compresión en su tórax. Estas son otras imágenes del procedimiento quirúrgico, reitero nuevamente, de que todas cuentan con el consentimiento informado tanto de la institución, de la industria que es Biomedicis, que creó esto, y del hospital en sí. Inicialmente se hace una incisión mediana external en la zona de mayor profundidad. Esta incisión fue de 7 centímetros. Se levanta el colgajo subcutáneo en forma bilateral, se reseccionan los cartílagos 5, 6 y 7, que posteriormente son enviados pues, a patología. Esta resección se da a nivel bilateral, pero a nivel supericondrial se practica un orificio mediante una broca, que como vimos en el video, este orificio va aumentando de diámetro. Iniciamos con un orificio de 2.5 milímetros, posteriormente a unos 6 milímetros y a unos 8 milímetros con tope de 9 milímetros a nivel external. Como vemos en la imagen, en la parte que se está realizando la elevación del esternón, vemos el Aciflex número 5, que es necesario para el cerclaje de la placa. Se inserta en el sistema pues, de roscado por medio del orificio central y se hace la elevación del esterno pues, a la posición corregida o a la posición deseada. Por último, se realiza los agujeros centrales de la placa y se colocan, como vemos ahí se están fijando 5 tornillos y se retira pues este sistema de elevación y este sistema de taco. Para el cierre se realiza por planos, en este caso pues se hizo a nivel de los pericondrios con Vicryl 2 ceros, se realizó un tapón con medio de cera ósea en el orificio central que como evidenciamos en la radiografía posterior anterior, posoperatoria, la placa pues se evidencia que es un elemento radiopaco, pero vemos ciertos agujeros que vienen siendo radiolúcidos y en ese agujero radiolúcido es donde se aplica esta cera ósea. Por último, se sutura la piel con Monosin 3 ceros, que es en una sutura continua, no se presentan complicaciones pues al momento del cierre, y los cartílagos, pues como les comenté, son enviados a patología. Por último, pues se deja un Hemovac 316 y se realiza el control radiográfico posoperatorio. Entonces aquí podemos ver de que el paciente presentaba una escoliosis a nivel torácico y un desplazamiento de la silueta cardíaca. ¿Por qué se llama Director Arc nuestra presentación? Porque como evidenciamos, la taulinoplastia por medio de ese Pectus App emplea
un implante o una prótesis a modo de placa y un tornillo tractor external. Una intervención que frente a Nos o a Ravitch, como nos comentaba mi colega al inicio, requerirá de un menor tiempo quirúrgico y anestésico. Vimos de que en sí el procedimiento constó de 85 minutos. Una menor necesidad de analgesia, en este caso se manejó por medio de dipirona y acetaminofén, y menos días de ingreso o tiempo de hospitalización. En este caso, este paciente tuvo una hospitalización de 5 días. Y sobre todo, no hay necesidad de entrar en la caja torácica, pues con los riesgos que esto conlleva. Si bien, pues siempre hay que individualizar cada caso de cara pues a elegir la técnica quirúrgica más apropiada para cada paciente. Entonces, ¿por qué DirectRR? DirectRR va a generar un campo electromagnético. Esto es basado en una película pues de ciencia ficción que corresponde pues al cine como el séptimo arte, la que vemos de que Iron Man tiene esto en su pecho porque presentaba metralla cerca de su corazón y como no se las quiso extraer en un principio, este sistema evitaba que afectara en sí su componente cardíaco, como lo que presentaba nuestro paciente, una afección cardiopulmonar. Con respecto pues a los apuntes de experiencia de nuestro caso, hemos determinado de que es un procedimiento mínimamente invasivo al realizarse solo una pequeña incisión para introducir la placa. Es un procedimiento extratorácico al implementarse pues la placa a nivel del tejido subcutáneo. Hay una pérdida mínima de sangre en comparación pues con otros procedimientos de cirugía reconstructiva. No hay riesgo de dañar órganos intratorácicos al utilizar un método quirúrgico que no introduce ningún material en el tórax. Es de poca duración la intervención quirúrgica, como evidenciamos, por ende la estancia hospitalaria pues es breve. El posoperatorio incluso pues se puede realizar en cuidados intermedios al ser pues un método muy poco invasivo. Y en sí, ¿cuál es el tiempo establecido de este sistema? Tiene que ser de 2 a 3 años. El caso que les presentamos fue el 18º procedimiento realizado en el país. En Manizales fue, perdón, el 28º en Colombia. Y en Manizales fue el 11º procedimiento que se realizó el 6 de septiembre de 2019. Por ende, nosotros lo que pretendemos es al menos realizar una comparación entre estas dos técnicas, como les mencionábamos, en nuestro objetivo específico. Determinar cuáles son esos principales aspectos epidemiológicos y esos resultados clínicos, sobre todo resultados estéticos. En sí, hasta ahora podemos llevar de que el Pectusap es apto para aquellos índices de Hallers no tan severos. Por último, queremos agradecer y queremos comentarles cuál es nuestra junta directiva. Esta es la junta directiva de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Caldas. Este es un proyecto que está adscrito al Semillero de Investigación y Cirugía, CECIN, con las sublinas de CINCITO. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su participación, a los integrantes del consejo y a los que acaban de realizar la presentación. Fue muy completa y una información muy clara y buen manejo del tema. Muchas gracias. Agradecemos por el día de hoy. Esto terminado en nuestro boletín científico. Muchas gracias. Bueno, muchachos, José David me dijo que dejara grabando un ratico más. Primero, felicitarlos. Muy buena exposición. Me gustó mucho el tema. Me mantuvo despierto. ¿Será que se escuchan? Qué pena, es que son unos cucos. No, tranquilos. Me mantuvo despierto, que eso es muy difícil porque, pues, como saben, nos ha tocado hacer muchas cosas, entonces no hemos podido dormir mucho y vea que el tema estuvo tan interesante que me estuve toda la presentación escuchándolos. Los felicito, un buen manejo y se nota pues la labor científica que le han puesto. Sí, bastante. Se nota el empeño que le tienen a su exposición, al trabajo que hicieron. Sí, es un tema muy, muy interesante. De hecho, yo tengo un compañero con Pectum excavatum. Sí, no corregido. No corregido, no. Yo le digo que a él le metieron un pepinazo en el pecho, pero la verdad es porque él sufrió una enfermedad cardio, no sé ni siquiera qué era, porque él nunca me fue capaz de decirme, pero sí sufrió alguna enfermedad cardíaca de primera infancia también, ¿no? Interesante también. El tema me gusta.
Curioso. Felicitarlos, creo que ustedes hoy por hoy son tal vez uno de los mejores lugares para hacer investigación. La Universidad de Manizales está haciendo una gran labor en la parte investigativa y no, felicitarlos, de verdad que si siguen así lograrán grandes cosas. Muchas gracias. Es de Caldas, también trabajamos con la de De Caldas. Manizales. Ah, bueno, la universidad que, perdón, no, no, la verdad confundo los nombres, la de Caldas, es la de Caldas. La de Caldas es la que quería nombrar. Felicitarlos de nuevo, quiero que sepan pues que estamos también a su disposición cuando necesiten hacer algo. Nosotros contamos con un anfiteatro, si no estoy mal, ustedes también. Creo que he tenido el gusto de hablar con algunos profesores que han dado también en su universidad y en las universidades de Manizales, y creo que también ustedes cumplen con un anfiteatro, pero si quieren, acá también tenemos un anfiteatro y tenemos varios cadáveres. Cuando quieran, podemos hablar con nuestro rector encargado y podemos organizar para que también vengan a hacer la parte fotográfica y digamos la parte cualquier cosa que quieran hacer acá en investigación. Muchísimas gracias. Muchas Igual manera. gracias. Muchas Bueno, gracias, de verdad que organizar estos eventos, pues en estas circunstancias, y bueno, ahí me contaba que no están en clase, pero coordinar todo esto con tantas personas es súper complicado. Muchas gracias a sí. ustedes por ese empeño. No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo para grabar esta charla y pues también para enseñarla a nivel latinoamericano. Quiero que sepan pues que van a conocerlos a ustedes no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, y que van a estar en una exposición a nivel latinoamericano, que eso pues es algo muy importante. Felicitarlos porque cumplieron las expectativas de la charla. Y felicitarlos también porque la verdad fue una excelente charla que muy seguramente va a agradar mucho a nuestro público. Muchas gracias a ustedes por la invitación también, por tenernos presentes para presentar esta experiencia.